el libro se llama En el enjambre, del filósofo coreano Byung-Chul Han, y fue escrito en el 2013. A pesar de que, digamos, ya tiene sus años y esto de la tecnología pues avanza rápido, sigue estando muy vigente los pensamientos que él plasma en el libro. Y otra cosa es que a lo largo de la presentación van a ver algunas imágenes también que me gustaron mucho, como para también poder representar un poco las ideas que se presentan en el libro. Las imágenes son propiedad de un artista polaco que se llama Paul Kuczynski. Me imagino que algunas o algunos ya pudieron haber visto algunas imágenes de este artista, que me parece que es muy atinado a lo que sucede en la actualidad. Pues iniciando con la presentación, una breve descripción de este filósofo. No sé si, imagino que muchos ya los conocen, realmente tiene una gran cantidad de libros escritos y es muy famoso en la actualidad, ¿verdad? Él nació en Seúl, Corea del Sur, estudió filosofía en la Universidad de Friburgo, literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. En el 94 se doctoró con una tesis sobre Heidegger, que también me parece interesante esto de Heidegger, y lo puse porque adelante también él toma algunas ideas de Heidegger para expresar algunos de sus pensamientos y me parece que también será atinado poner eso en la presentación. Bueno, pues iniciando con la presentación, ¿verdad? Uy, perdón. Iniciando con la presentación, solo quisiera... Un momento, aquí se me está... Aquí está. Hay dos ideas principales en las que él, digamos, sobre las que el filósofo desarrolla el libro, ¿verdad? Y es que una es que él dice, no logramos captar por completo el cambio radical de paradigma, ¿verdad? Esto se refiere al paradigma que antes se tenía previo al ingreso del Internet y más aún sobre lo de las redes sociales, la comunicación digital, ¿verdad? Sobre todo también el poder darle voz a las personas que no han tenido voz en medios masivos. Y la otra idea es que nos embriagamos con los medios digitales sin que podamos valorar por completo las consecuencias de esta embriaguez. Es interesante esto porque yo cuando estaba leyendo el libro hacía la reflexión de verdad, esto es tan así, ¿no será que tal vez hay una cierta exageración por parte de él al decir que estamos como embriagados de esta comunicación digital, o sí, ¿verdad? Entonces, como tratar de dilucidar esas ideas es de lo que trata el libro. Primero, el libro está estructurado con base en diferentes capítulos, ¿verdad? Aproximadamente, si no estoy mal, son como 15 capítulos, algo así, si no estoy mal. Y yo no voy a tocar todos los capítulos, ¿verdad? Voy a, incluso, de una vez lo digo, voy a tratar la mitad del libro y de la mitad del libro que elegí unos cuantos capítulos. No los pude elegir todos porque no quería que esto se hiciera muy largo y la verdad es que traté de solo de sustraer las ideas que me parecieron que eran más adecuadas a lo que quiero decir. Entonces, uno de los capítulos, que es el tercer capítulo, que es la sociedad de la indignación, ¿verdad? Byung-Chul Han dice, ¿verdad? Y de aquí viene sobre todo el título del libro. Más adelante hay un capítulo que habla específicamente sobre el enjambre, pero Han dice que ya no hay una distancia entre nosotros, ¿verdad? Él parte de la idea de que no hay distancia entre las personas debido a esto de los medios digitales, ¿verdad? Y esto nos hace como estar en un enjambre, ¿verdad? Donde no hay distinción, donde no hay división, estamos todos juntos y eso crea consecuencias. Sin embargo, el hecho de que estemos más juntos y más conectados no se traduce necesariamente en, digamos, como en una acción transformadora. Más adelante él habla un poco de eso, pero digamos cayendo en la idea de la sociedad de la indignación, él habla sobre y critica mucho sobre los diferentes movimientos que han habido en redes sociales, ¿verdad? Y cómo la gente se llega a indignar mucho en redes sociales y en los medios digitales,
pero no se logra articular ningún tipo de comunicación objetiva ni ningún diálogo o discurso. O sea, tenemos más capacidad de expresarnos, la gente se puede expresar de mejor manera, digamos, en los medios, puede plantear un pensamiento, pero esto no se traduce en tener una comunicación con el otro. A pesar de que yo me sienta indignado por una determinada cosa y otra persona también, y nos aliemos, por así decirlo, alrededor de un hecho que nos indigna, no crea esto un diálogo, ni hay una comunicación efectiva o una comunicación objetiva. Después dice él, la indignación está relacionada con el enfado y no con la ira, lo cual define como un estado afectivo que no desarrolla ninguna fuerza poderosa de acción. Él en esta parte hace una analogía con la Ilíada, ¿verdad? Y es que él dice que la Ilíada es un canto de ira y que es por eso que ahí radica la fuerza de esta obra. Sin embargo, en la actualidad no hay esa ira, no hay esa necesidad de cambiar y de querer tomar una acción, ¿verdad? Sino es más algo un enfado, es algo pasajero, ¿verdad? Es algo que el enfado no es lo mismo que la ira, dice él, y que por lo tanto entonces no puede generar cambios y lo llevo con el tercer, con la tercera frase que está aquí, dice, la actual multitud indignada es fugaz y dispersa, no engendra ningún futuro. Yo aquí voy a hacer una pequeña pausa, y es que hace algunos meses yo tenía una discusión con Luis Mack, con el doctor Luis Mack, porque hablábamos un poco sobre lo de las redes sociales y cómo tuvo que ver todo ese tema de las redes sociales y los medios digitales en relación a lo que sucedió en 2015, ¿verdad? Cómo la gente se articuló para votar y hacer que renunciara Valdetti y Otto Pérez, ¿verdad? Y entonces, definitivamente las redes sociales y los medios digitales jugaron un papel importante en esta coyuntura, porque lograron articular a una gran cantidad de personas y se decía desde el miércoles o martes aparecía por ahí alguna imagen que decía nos vemos en la plaza, algo que está sucediendo el día de hoy también, ¿verdad? En donde dice nos vemos en la plaza a las 3 de la tarde y todos lléguense, entonces la gente se empezó a articular y ya todos sabemos cómo es esa historia, ¿verdad? De cómo se juntó una gran cantidad de personas para pues, protestar por lo que estaba sucediendo en ese entonces. Sin embargo, me parece curioso porque a la larga éramos un montón de gente indignada. Yo también participé de algunas de las manifestaciones, pero no había, ¿verdad? No había como una dirección donde todos nos fuéramos a mover. Estábamos enfadados por algo que estaba sucediendo, ¿verdad? Yo como que tratando de aplicarlo a un hecho concreto, y es que estábamos enfadados, pero fue una cosa fugaz y dispersa. Aquí Cabal, y lo menciona muy bien, ¿verdad? Era una fuerza fugaz y dispersa que no tenía una cabeza o una dirección concreta de qué era lo que se tenía que hacer. Todos estábamos enojados y sabíamos que estaba mal lo que estaba sucediendo, pero no teníamos claridad en qué hacer, ¿verdad? O sea, no había esa claridad y porque nunca nos sentamos a tener un diálogo, ¿verdad? Entre nosotros en decir, bueno, ¿qué es lo que queremos sacar de lo que estamos haciendo aquí? O sea, ¿es acaso el objetivo únicamente la cabeza de Otto Pérez y la cabeza de Roxana? Entonces, eso es como el punto importante, ¿verdad? Que no teníamos una dirección clara de a dónde queríamos ir. Por eso es de que él retrata eso un poco aquí y yo me peleé, o sea, no me peleé, pero sí discutí un poco con el doctor Mack por una sencilla cuestión, que él defiende mucho esto que sucedió en 2015. Él defendía mucho este movimiento y que la plaza y con un romanticismo, incluso yo lo sentía así cuando lo escuchaba hablar, y yo me ponía a pensar, en el 44, cuando se empezó la revolución del 44, yo recuerdo que hay un excelente libro que trata sobre esa coyuntura, que se llama El candidato blanco y el huracán. Es un libro escrito por Juan José Arevalo y su experiencia de cómo fue que él viviendo en Mar de Plata, en Argentina, lo mandan a traer para el 44 aquí porque él querían que fuera
querían que fuera el presidente, ¿verdad? Y que participara en las elecciones de aquel entonces. Y en el libro retrata toda la historia de cómo fue todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a pensar, y esa era mi crítica, ¿verdad? ¿Cómo es que antes, en una coyuntura que la quisieron incluso equiparar con lo de 2015, ¿verdad? Donde había una gran molestia social por lo que estaba sucediendo, se logra poner al perfil de alguien como Juan José Arévalo en el poder, pero en la actualidad, que digamos ahora se nos dice que somos de las sociedades más preparadas, de las más estudiadas, de las más mal pagadas también y todo, pero ¿cómo es posible de que ahora teniendo mucha más información, supuestamente mucha más capacidad, análisis y todo, ¿verdad? Que hace 70 años, por ejemplo, queda Jimmy Morales de presidente, ¿verdad? Es algo que yo lo dejo ahí como también para que lo pensemos, y es que a pesar de que tengamos acceso a toda la información ahora con Internet, ¿realmente es eso lo que buscamos en las redes sociales? ¿Realmente es eso lo que nosotros nos enfocamos a buscar? Pues parece que no, ¿verdad? Entonces este tipo de medios digitales no crean para nada esto, ¿verdad? Que de lo que habla Han, ¿verdad? Es simplemente hay mucho enfado, pero no hay una ira y que no engendra aquí ningún futuro, dice él. Algo de razón creo que ha de tener, ¿verdad? Obviamente hay matices, pero creo que es muy atinado cuando él dice eso. En el siguiente capítulo, que habla sobre el enjambre, ¿verdad? Pues obviamente, como todo buen filósofo actual, hace una crítica muy fuerte al sistema capitalista, ¿verdad? Y habla sobre que los habitantes digitales de la red no se congregan, ¿verdad? Les falta intimidad de la congregación que producirán nosotros, ¿verdad? Es lo que dicen, no hay alma, dice aquí, dice, constituyen una concentración, son congregación, una multitud sin interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu, ¿verdad? No hay un nosotros, dice él, no hay una congregación, algo que nos una entre nosotros, por lo cual estamos destinados a simplemente ser un enjambre y no algo más allá de eso, algo más que pueda transformar lo que hoy está mal en el mundo. Dice, el imperio global no es ninguna clase de dominante que explote la multitud. Y aquí viene una de sus frases más famosas, que es por las que se ha hecho muy famoso él en la actualidad, y es porque hoy cada clase se explota a sí mismo y se figura que vive en libertad. Y en otra parte dice, se explota a sí mismo y piensa que se está realizando, ¿verdad? Eso es también algo que es bien impactante, porque eso creo que muchas personas, yo lo he visto con mis amigos, eh, que realmente ellos piensan que entre más ellos trabajan, por ejemplo, ¿verdad? Si ellos trabajan más de 45 horas a la semana, es una forma en que ellos se sienten útiles, ¿verdad? Donde dicen, pucha, yo estoy haciendo algo, ¿verdad? Yo me estoy esforzando, yo me estoy desarrollando, dicen ellos, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos esas palabras tan profundas, pero creo que no le damos el sentido que merece también? Entonces, es parte de todas estas, digamos, que él mira como estos medios digitales como una extensión más del sistema capitalista, y que por eso es de que no hay ahora un imperio global que nos domine a nosotros, ¿verdad? Como que estén moviendo los hilos detrás de todo este sistema internacional. No, él lo hace y lo dice muy claro también, de que cada quien ahora se explota a sí mismo, y dice él, es una como una victoria del capitalismo también, ¿verdad? Que impera sobre muchos de nosotros en la actualidad, porque se figuran que están en libertad y que se están realizando. Por último, dice él, la creciente tendencia al egoísmo y a la atomización impide la formación de un poder contrario que pudiera cuestionar el orden capitalista. Él menciona aquí la parte del egoísmo porque en un capítulo él profundiza más, capítulo que no vamos a tocar hoy, pero en un capítulo del libro él profundiza más sobre las redes sociales y el egoísmo, cómo es que nosotros utilizamos estas redes sociales como una extensión o como una forma de mostrarnos a nosotros mismos, de exponernos, ¿verdad? De decir, yo soy de esta manera, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y sí, yo no sé qué tan metidos ustedes estén en redes sociales, pero por ejemplo, hay un estudio muy interesante que se publicó hace tal vez unos 4 años, de un análisis de cuáles eran las redes más dañinas, ¿verdad? Desde las más dañinas a las redes sociales que eran como las que traían mejores beneficios para las personas. En primer lugar estaba esta red social que se llama Instagram. No sé si alguno de ustedes lo conoce, pero
perdón, es una red en donde únicamente se suben imágenes y algunos videos, ¿verdad? Pero es sobre todo imágenes, 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 imágenes. Y es ver una utopía de lo que uno creería que es el mundo, porque solo se miran cosas bien chileras, ¿verdad? Y toda la gente y todos en Instagram son guapos y todos son guapas y mostrar esta forma de la forma en que vivimos y en que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno de una manera totalmente irreal. Y es por eso de que clasificaron esta red como una de las más dañinas, porque no tiene ninguna sustancia, es todo superficial, es todo sin mayor contexto, es una imagen que uno trata de interpretar, pero la verdad es que no dice mayor cosa más que lo que uno quiere, que uno quiere mostrar, ¿verdad? Y entonces esto también impera mucho en otras redes sociales, ¿verdad? Y así es como se van degradando. Y digamos que la menos dañina, o incluso una que puede servir de mucho, es YouTube, ¿verdad? Y uno entiende también lo de YouTube porque pues hay mucha información ahí y realmente uno se le puede facilitar también más el conocimiento viendo a un expositor que da una charla y entonces esa es una red que si uno sabe lo que quiere y lo que quiere buscar, pues parece que está bastante bien, ¿verdad? Pero esa es lo que él trata como de decir en esta parte del enjambre, ¿verdad? Personas desarticuladas, personas que están ahí, pero que no generan una relación con los demás, no crea un nosotros, no crea un alma y un espíritu, ¿verdad? Estamos totalmente distanciados, aunque estemos juntos, ¿verdad? En el otro capítulo, él habla sobre sin mediación, ¿verdad? En el capítulo de sin mediación habla sobre una crisis del espíritu, ¿verdad? Que lo conecta un poco con lo que con lo que estaba diciendo anteriormente. Y es que lo que él dice es que antes los medios eran de una forma unilateral. Por ejemplo, la radio, la televisión era algo que a uno se le presentaba la información, pero uno no podía comunicarse de vuelta, ¿verdad? Uno solo podía escuchar y era receptor de información. Entonces uno solo recibía información y recibía. Sin embargo, ahora eso cambia. Por eso aquí habla él esto de sin mediación. Ahora el relacionamiento es más directo, ¿verdad? Yo puedo expresarme, ¿verdad? En mi medio con otra persona sin necesidad de un intermediario, ¿verdad? Entonces, eso también cambia la dinámica social. Y entonces aquí es donde él entra con con una idea de que la temporalidad actualmente es de lo inmediato. Él habla y hace una crítica que hay mucha información que se genera, pero es información que tiene que ser ahorita. Uno rara vez se mete, o sea, cuando uno se mete a las redes sociales, mira la información y es información de ahorita, qué está sucediendo ahorita. Si hay una crisis es de lo que está pasando ahorita. La noticia más importante, por ejemplo, los que utilizan Twitter, uno puede ver en el lado derecho de la aplicación cuál es la tendencia de lo que se está hablando en esos momentos y las tendencias van cambiando cada 15 minutos, cada 20 minutos o dependiendo de cómo esté circulando la información en esas redes. Entonces, esa aceleración, esas toneladas de información hacen que entonces haya, ¿verdad? Una crisis del espíritu. Y en el libro él habla con un poeta y escritor francés, eh, Michael Butor, que dice, desde hace 10 años o 20 apenas sucede nada más en la literatura. Hay un diluvio de publicaciones y, sin embargo, no hallamos una pausa espiritual, dice. La causa es una crisis de la comunicación. Los nuevos medios son admirables, perdón, aquí me confundí, son admirables, pero producen un ruido enorme, dice él. O sea, no hay esa paz, ¿verdad? Incluso hay personas que se sienten abrumadas por la cantidad de información que se genera en estos medios digitales. Y realmente esa información, entonces lo que él quiere decir es, ¿esta información tiene sustancia? ¿Es eso o no tiene sustancia? ¿O es simplemente información pasajera que no deja mayor cosa? Y entonces, ahora nos convertimos también en consumidores de información, pero también la producimos. Pero ¿cómo producimos esa información si de lo que nos alimentamos es también esa información
que no es sustancial, ¿verdad? No tiene sustancia en la información. Y es por eso de que aquí él habla y dice que es una crisis, ¿verdad?, de la literatura, y él lo conecta con la crisis del espíritu. ¿De qué nos estamos alimentando nosotros para poder generar nueva información? Si la información que tenemos ahora no es mayormente importante. Y también aquí traigo una famosa, bueno, no toda una frase, pero es una famosa frase que me imagino que muchos de ustedes ya la escucharon, y es de Humberto Eco, que dice que las redes sociales han venido a darle a, voz a una legión de idiotas, y termina pues diciendo un montón de cosas más y todo, ¿verdad? Y creo que pues algo de razón tiene, ¿verdad? Uno tampoco puede ser como muy radical y todo, pero creo que sí hay mucha información basura de mucha gente que no tiene mayor cosa que decir, y que de verdad creo yo que no tiene mayor trascendencia para la actualidad. Y hay muchas personas famosas que hacen un montón de cosas sin sentido, que es mucha información basura, que ahí está y está ganando millones por hacer eso, la verdad. Yo que he estado más metido en estos medios de los influencers, los youtubers, y gana una cantidad de dinero increíble por hacer babosadas, por hacer algo que no tiene mayor peso espiritual. Y es ahí donde yo entiendo y creo que sí hay una crisis del espíritu. Creo yo que tiene mucha razón en este capítulo. Y quiero terminar con este capítulo, ¿verdad? Que se llama De labrador a cazador, ¿verdad? Aquí en esta parte de este capítulo, es como la mitad del libro, les digo yo, es donde él empieza a meter algunas ideas de Heidegger. Él toma unas ideas que yo realmente la desconocía, a través de este libro pues me metí un poco más a investigar. Y es que él habla sobre el logos de Heidegger, ¿verdad? Como interpretando el logos de Heidegger como la razón de ser, lo que constituye el ser, la esencia de las cosas, dice él, ¿verdad? El logos de Heidegger. Entonces dice él, el logos de Heidegger como hábito de labrador, porque él entonces empieza con la idea de que nosotros antes éramos labradores, ¿verdad? Y que ahora somos cazadores. Esto quiere decir que para Heidegger es esta persona que es un labrador, es aquel que cultiva el lenguaje como tierra laborable, se comunica con la tierra y expone su carácter oculto e incalculable. Aquí en el libro él toma algunos párrafos, algunas ideas escritas por Heidegger sobre cómo él habla, ¿verdad? En un párrafo él habla sobre los zapatos de Vincent Van Gogh, de este famoso pintor. Y él habla y dice como que los zapatos de Vincent Van Gogh, y los relaciona mucho con la tierra, y cómo está el desgaste de los zapatos de Van Gogh, muestran como todo un trabajo, todo una idea que está detrás, toda una cuestión misteriosa que esconde la tierra, porque también para Heidegger menciona Han, la tierra tiene este mensaje oculto que es incalculable, que necesita ser trabajado, que necesita tiempo para ir descubriendo cuál es ese logo de las cosas, ¿verdad? Ese trabajo minucioso de querer profundizar en las cosas. Entonces dice después, la tierra del labrador heideggeriano está diametralmente opuesta a lo digital. Lo digital engendra una coacción a la transparencia. Y aquí él critica esto, y que ahora ya no somos labradores, dice él, con las ideas de Heidegger, porque ahora lo que buscan los medios digitales es que la información sea transparente, esté dada por completo. No se busca que haya una información oculta en las redes sociales, como querer profundizar. No, o sea, creo que está bastante claro que en las redes uno entra y lo que está ahí es lo que es, ¿verdad? O sea, no hay nada incalculable, nada oculto, está presentado la información explanadamente, y eso es lo que lo que las personas buscan en las redes sociales, ¿verdad? Solo, ¿esto qué es lo que sucede? Aquí está como en Instagram, ¿verdad? Esta es la imagen, esto es.
O sea, ya no tienes que, y no hay tiempo para analizarla, ¿no? Abajo hay otra imagen que tenés que ver. Y lo mismo en Twitter, lees un Twitter, que es interesante lo de Twitter porque ahora también hasta nos cuartan como la capacidad de expresarnos también, ¿verdad? Y que tenemos que ser sintéticos en todo, porque tenemos que presentar las ideas de manera rápida y concreta, porque no hay tiempo para hacer más cosas, ¿verdad? Hay un montón de cosas que hacer y no hay más tiempo para profundizar. Entonces, por eso es de que él habla de que actualmente es totalmente opuesto de lo que habla Heidegger sobre la Tierra a la era digital, ¿verdad? Y entonces estamos ahora, y él acuña esto de la sociedad de la transparencia, donde tenemos que mostrarnos de manera transparente hacia los demás en las redes sociales. No hay necesidad de querer profundizar ni nada, todo tiene que estar dado. Entonces, no hay un ejercicio de abstracción tampoco, ¿verdad? Que es lo que sucede cuando uno lee y uno empieza a ver las ideas y uno imagina a los personajes en su cabeza o trata de darle forma en la cabeza de uno a lo que está leyendo. Actualmente no, ¿verdad? Actualmente toda la cuestión audiovisual y la cultura audiovisual plantea todo de una manera así muy, tiene que ser muy fácil también, ¿verdad? No hay que pensar mucho en eso. Y también dice que la sociedad de la transparencia, todo tiene que estar ahí, abierta la información de manera accesible a cualquiera. La transparencia es la esencia de la información. Y aquí, no sé si se mira muy bien, pero puse información en negrita porque él ya empieza a hacer un poco la diferencia entre información y lo que es la verdad o el saber. Dice, la información es acumulativa y aditiva, mientras que la verdad es exclusiva y selectiva. La información se distingue del saber o la verdad de Heidegger, dice él, ¿verdad? Porque este no está patente ante nosotros sin más. Al saber, lo que le precede con frecuencia es una larga experiencia. Entonces, él habla sobre que el saber, ¿verdad? El conocimiento requiere trabajo. Y por eso es de que él habla de los labradores, de la tierra como esa información, este mundo oculto a la que uno se tiene que sumergir y ir por la información, pero eso lleva tiempo, ¿verdad? Eso lleva esfuerzo, pues lleva esfuerzo tener que aprender qué es una verdad, ¿verdad? Si la verdad existe o no existe, pero eso requiere mucha profundización, cosa que actualmente no sucede. Y por eso es de que aquí él habla de una larga experiencia y que la verdad es exclusiva y selectiva, mientras que la información es únicamente acumulativa, ¿verdad? Y la verdad no se presenta ante nosotros como ya, o sea, uno no puede esperar ver algo y decir, ah, esto es verdad y ya está, y así es, pero así lo está mostrando. Absolutamente no, y por eso aquí también hago una pausa para hablar sobre las famosas noticias falsas, ¿verdad? Las fake news, y cómo es que ahora abunda ese tipo de información y la gente lo consume de una manera increíble, ¿verdad? Uno piensa que porque tiene una imagen medio que es un medio ahí, que dice que es un medio, un pseudo medio de comunicación, y dice escriben algunas cosas, eso ya es una verdad. No, entonces el problema es de que en lo digital, algo que pareciera verdad no lo es, y algo que se está mostrando, o alguna columna, algún pensamiento que requiere más trabajo, están equiparados en el mismo lugar. Entonces uno tiende a ver de que valen lo mismo y no es así. Las cosas no valen lo mismo, la información y la verdad y el conocimiento es diferente, pero como se muestran en una misma plataforma, los podemos equiparar y eso es un gran error, ¿verdad? Solo porque un medio muestra alguna imagen o muestra algún video y después ya empieza a difundirse y así es como hay una gran desinformación en los medios, ¿verdad? Porque ya no hay esa distinción. Dice, no hay masas de verdad, hay masas de información. La información es explícita, mientras que el saber adopta a menudo una forma implícita. Cuando él dice una forma implícita, está hablando precisamente de la tierra, ¿verdad? Esa ocultación que dice él, esa información que está más allá de lo que está en la superficie y que es necesario ir a buscar. Eh, y por último termina con la cuestión del cazador, entonces, ¿verdad? Entonces ahora somos cazadores, ¿verdad? Vamos a la búsqueda de la información, pero una información que es bastante superflua, ¿verdad? También una información muy somera, poco profunda,
que nos dé algo que sea rápido también, porque no hay tiempo para estar buscando mayor cosa también, ¿verdad? No nos damos ese espacio de profundizar. Entonces él muestra la red como un campo de caza, ¿verdad? De caza de lo digital. Entonces están todos ahí con con sus tabletas, con sus celulares, con sus computadoras, a la búsqueda de información. Y que también dice que los cazadores son impacientes, ¿verdad? No hay, los cazadores, es algo también interesante, ¿verdad? Los cazadores son, todas sus ideas, como les digo, son de Heidegger y que Han las trata de interpretar. Entonces, él habla de que los cazadores son impacientes porque quieren todo ya, todo rápido, y eso yo lo he vivido en el trabajo. Incluso yo trabajo en análisis político, cada vez nos piden una capacidad casi sobrehumana de síntesis, porque nos dicen necesitamos que tal información quepa en una hoja porque no hay tiempo para profundizar, pero creo que tengan ustedes una capacidad de síntesis increíble y es un trabajo bien difícil, la verdad, tratar de condensar muchas ideas en una página, por ejemplo, en una infografía como lo de ahora, ¿verdad? Que es tan... Por eso es que las infografías tienen tanto éxito, también siento yo, porque son visuales, porque tienen animaciones o tienen muñecos y representan ideas, son ideas cortas. Y está bien, yo no estoy diciendo que tampoco quiero ser como muy purista y decir que la información tiene que ser de libros de más de 500 páginas. No, yo no estoy diciendo eso y no es esa a la idea a la que yo me quiero acercar. Simplemente estoy retratando una realidad, ¿verdad? Como Han retrata esa verdad y que está ahí, pero creo que eso también erosiona nuestra capacidad, pues, de pensar, de analizar también. O sea, es este tipo de y ese es el punto de todo, o sea, aquí donde regreso a la idea principal de realmente es para tanto esto de las redes sociales y han atrofiado alguna capacidad de nuestro cerebro, nos hemos acostumbrado más a las audiovisual, se desespera la gente por leer, ya no quieren información mucho, o sea, mucha información porque se abruma uno. Esas son las ideas que quiero como plantear, no tanto si es bueno o es malo, sino cada quien pues tiene una forma de usar sus redes sociales, pero en lo personal sí creo que ha habido, pues sí ha habido una atrofia en el sentido en que no se, en la atrofia del espíritu y del conocimiento porque no se quiere profundizar. No, yo sí he visto mucho eso y la gente no quiere profundizar. No le gusta ser ese labrador que va tras la tierra, tras esa verdad oculta, que requiere esfuerzo, que requiere experiencia. Y eso es pues bastante lamentable. Quiero terminar con, esas son mis últimas dos diapositivas y con eso termino. Ese meme un amigo lo publicó en Facebook hace como unas 2 o 3 semanas y me pareció bien interesante porque precisamente yo estaba con el libro de Han y es una chava que va aquí con un su bolso, ¿verdad? Que dice, extraño mi cerebro pre-internet. Y yo me quedé pensando, ¿cómo así un cerebro pre-internet? Entonces el internet ¿ha cambiado nuestro cerebro o no lo ha cambiado? Y es chistoso, pero parece que sí, o sea, el punto es eso, o sea, es ir y cuestionar realmente, ¿ha cambiado el internet en nuestro cerebro? Nuestra capacidad de consumir información, nuestra capacidad de pensar. Esas son las ideas que yo quisiera como dejar pues aquí, en este espacio, ¿verdad? Para poder escuchar otras opiniones y sobre todo también porque por aquí también entiendo yo que hay profesores y hay catedráticos y los cuales creo que van a tener algo que compartir respecto a sus alumnos. Por último, ¿verdad? Quiero terminar, esta es la última presentación, perdón, la última diapositiva. Hace 2 días terminé de leer este otro libro fantástico que es de Nuccio Ordini, que se llama La utilidad de lo inútil, recomendado por Carlos Basó hace algunos meses. Yo recuerdo que lo recomendó y me pareció, pues, bastante atractivo el título, ¿verdad? Este oxímoron de decir la utilidad era inútil y lo encontré hace poco y pues lo leí, un libro fantástico que precisamente trata de recobrar este conocimiento
del cual hablamos aquí en el grupo, ¿verdad? El cual está muy presente y el cual quiere retomar la información que pareciera que no es inútil, pero tiene un peso importante para el ser humano, como para evitar que esta crisis del espíritu se siga creciendo. Creo que es necesario retomar ese tipo de conocimiento. Entonces, esta frase dice, en efecto, quien está seguro de poseer la verdad no necesita ya buscarla, no siente ya la necesidad de dialogar, de escuchar al otro, de confrontarse de manera auténtica con la variedad de lo múltiple. Solo quien ama la verdad puede buscarla de continuo. Esta es la razón por la cual la duda es enemiga de la verdad. No es enemiga de la verdad, perdón, sino un estímulo constante para buscarla. Solo cuando se cree verdaderamente en la verdad, se sabe que el único modo de mantenerla siempre viva es ponerla continuamente en duda. Y sin la negación de la verdad absoluta, no puede haber espacio para la tolerancia. Quise poner esto de último porque yo creo que este espacio de los mercedarios es un espacio en donde precisamente nosotros estamos tras esa búsqueda del conocimiento y de la verdad, como labradores, como diría Heidegger, ¿verdad? Que tratamos de profundizar en las cosas y que realmente yo me siento muy a gusto al escuchar lo que dicen ustedes alrededor de los temas que ustedes conocen. Y entonces esos espacios son totalmente, en alguna medida, ¿verdad? No todo, pero sí son ajenos a lo que está allá afuera. Yo así me siento, yo así, y eso es algo muy, muy personal. Cuando yo iba a bueno, seguimos haciéndolo, pero digamos, cuando iba presencialmente, yo me sentía de una manera, pues, muy completa, me sentía como muy realizado de poder estar entre ustedes y entre escucharlos hablar, ¿verdad? Y aunque tal vez yo no tuviera tal vez muchas cosas que decir, porque también hay mucha ignorancia en mí, pero me sentía bien el poder escuchar otras ideas diferentes a las cuales yo no tengo acceso, a las cuales yo no puedo compartir esto en redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? O con otros amigos, porque no les interesa tanto esto. Y entonces esos espacios son importantes para buscar para buscar la verdad, para compartir y para no dejar olvidado pues nuestro espíritu, ¿verdad? Creo yo también como nuestra esencia y querer siempre cuestionarnos todo, ¿verdad? Cuestionar. Recuerdo que la vez pasada les envié esta columna sobre Karl Popper, ¿verdad? Sobre cómo es importante esto del cuestionamiento hacia uno. Y pues eso, la verdad, con eso yo termino. Y por eso puse esta imagen, ¿verdad? Me gustó mucho de cómo un alpinista trata de seguir escalando y seguir escalando y seguir escalando, pero a base de libros. Y no digo que los libros sean los únicos instrumentos de conocimiento, no, o sea, es solo una representación. Y pues eso, ¿verdad? Con eso termino.